Bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Estamos aquí en esta hora, nuevamente, ¿verdad?, para compartir la clase número 2 de soteriología, doctrina, ¿verdad?, de la salvación. Y hoy vamos a hablar acerca de la pasión de Cristo en la página número 3. Vamos a ver la pasión de Cristo. Cuando hablamos, ¿verdad?, de la pasión de Cristo, ya hablamos de las últimas horas de Jesús, ya hablamos, ¿verdad?, desde la cena, la última cena, o Pascua, Pesaj, que era lo que celebraban los judíos, hasta la cruz, ya, hasta la cruz del Calvario. Todas esas horas finales, ¿verdad?, en que el Señor sufre y padece, ya. A esto se le llama, ¿verdad?, la pasión. Es por esa razón también que Mel Gibson, ¿verdad?, en su película La Pasión de Cristo le da este nombre, porque Mel Gibson, ¿verdad?, no se preocupa ya de hablar de Jesús desde su infancia, de su niñez, o de los 30 años hasta los 3 años que él estuvo, ¿verdad?, ejerciendo su ministerio allá en Israel, ¿ya? No, sino que Mel Gibson se concentra en las horas finales de Jesús. Es por eso que le da ese título, ¿verdad?, de la pasión de Cristo. Vamos a hablar acerca de la pasión de Cristo. La base de todas las facetas, los logros y los beneficios de la muerte de Cristo es, por supuesto, el evento histórico de su muerte en la cruz, ¿ya? O sea, toda la base, ¿verdad?, de la salvación, de lo que Jesús logró, hizo, ¿verdad?, tiene como base, ¿verdad?, la pasión, lo que el Señor padeció, ¿ya?, en la cruz del Calvario. Todo tiene su base ahí, ¿ya? Pasión significa sufrimiento, y particularmente los sufrimientos de Cristo entre la noche de la última cena y la crucifixión, ¿ya? O sea, es lo que yo le decía anteriormente. Cuando hablamos de la pasión de Cristo, estamos hablando de su sufrimiento en las horas finales, ya, de su vida acá en la tierra. Punto número 1. La necesidad de su pasión. A causa de la pecaminosidad e incapacidad del hombre, alguno tenía que intervenir y ayudarle, si es que había de hallar aceptación y comunión con un Dios santo, ¿ya? Bueno, esto lo tenemos claro, porque lo estamos estudiando, ¿verdad?, en armatología, doctrina del pecado, de que el hombre, ¿verdad?, está por causa del pecado depravado, alejado de la presencia del Señor, y necesitaba, ¿verdad?, un sustituto. Necesitaba alguien que viniese a morir por el hombre para poder restablecer nuevamente esa comunión, ya, que se había roto por causa del pecado. El hombre necesitaba la ayuda de alguien, y Dios entonces, como Dios santo, ¿verdad?, envía a su Hijo a morir por nosotros, a padecer, ya, por nosotros, para poder así restablecer nuevamente la comunión, la cercanía con Dios. El pecado trajo y trae alejamiento de Dios, y la depravación significa que nada que haga el hombre ganará algún favor o consideración de Dios en lo que concierne a la salvación. Bueno, esto aquí está claro, no tengo que ahondar más. Sabemos que nada de lo que nosotros hagamos, ¿verdad?, va a poder hacer con que restablezcamos la comunión con Dios que fue rota allá en el Edén, ¿verdad?, por nuestros primeros padres. Sin repetir lo dicho al tratar la doctrina del pecado, los puntos prominentes se tienen que repasar. Todos los que nacen en este mundo están condenados a causa, ya, de su relación con el pecado de Adán, ya. O sea, eso lo tenemos más que claro, como dije anteriormente, lo estudiamos también en armatología, ya, doctrina del pecado, que no hay nadie justo, no hay nadie bueno en este mundo. Por causa del pecado estamos alejados de la comunión con Dios. Vamos a ver ese texto bíblico ahí, Romanos capítulo 5, ¿ya? Vamos a ver esa referencia, la cual nos cita acá el autor, Romanos capítulo 5, verso 12, ¿ya? Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, ¿ya? O sea, en Adán, ¿ya?, todos pecamos, ¿ya? Pero usted puede decir: pero pastor, yo no estaba en el Edén, ¿ya? Yo no estaba en el Gan, en el jardín. De cierta manera sí estábamos, ¿ya? Porque
Adán, ¿verdad?, es el representante de la raza humana. Por lo tanto, podemos decir que si Adán estaba ahí, ¿verdad?, nosotros estábamos. Él es nuestro padre. Ya, Adán, ¿verdad?, todos los seres humanos creados y que viven hoy en este mundo, ¿verdad?, son descendientes de Adán. Por lo tanto, hemos heredado ese pecado. ¿Ya? Entonces, todo lo que nace en este mundo, ¿verdad?, por causa de su relación con el pecado de Adán y a causa de la naturaleza pecaminosa con la cual todos nacen, además, todos cometen pecado, el cual es el fruto inevitable de la naturaleza pecaminosa. Esto significa no solo la condenación universal, sino que también establece la necesidad universal de que todos tienen que ser salvos de la penalidad del pecado. O sea, al estar todos bajo condenación, ¿verdad?, al ser todos hijos de ira, por causa del pecado de nuestro primer padre Adán, ya necesitamos ser salvados, necesitamos ser rescatados. ¿Ya? Y ahí es donde entra el sacrificio, ¿verdad?, de Cristo, ahí es donde entra, ¿verdad?, lo que es Jesús, ¿verdad?, se encarna, se hace hombre para venir a morir por nosotros. Amén. Con relación a la salvación, esto significa que la ayuda tendrá que provenir de otro, que no haya sido afectado con esa corrupción, alguien sin pecado. ¿Ya? O sea, si Dios iba a rescatarnos, tenía que enviar a alguien, ¿verdad?, que naciese de una forma diferente, ¿ya?, y que no tuviese esta relación con el pecado. Y es por eso que Jesús viene, ¿verdad?, amén, se hace hombre y nace de una forma diferente, sin intervención de hombre. No es que nace, ¿verdad?, viene como un extraterrestre, no, sino que el Espíritu Santo, ¿verdad?, forma a Jesús en el vientre de María sin la intervención de José, ¿ya? Entonces, para no tener relación con el pecado, porque si José hubiese intervenido, ¿verdad?, y María hubiese tenido una relación matrimonial, ¿verdad?, con José normal, como la tiene todo el mundo, entonces Jesús hubiese nacido también contaminado con el pecado, ya, de Adán, y no hubiese podido, ¿verdad?, rescatarlo. Pero sabemos que no es así porque la Escritura nos muestra y nos habla de esto, ¿ya? Punto número 2, la persona de la pasión. La persona implicada en el pago sacrificial o sacrificio expiatorio fue el Dios hombre. Solamente esta clase de ser podría haber efectuado nuestra salvación, dice. Aunque la Escritura presenta varias razones para la encarnación, la principal es a fin de que Él pudiera salvar a su pueblo de sus pecados. Esto lo vemos en Mateo capítulo 1, verso 21, el cual nos muestra entonces por qué Jesús se encarnó, ¿ya? Ojo, cuando hablo de encarnar, no estoy hablando de reencarnar, no estoy hablando de reencarnación, estoy hablando de encarnación, ya que es asumir, ¿verdad? Jesús asume la forma de hombre siendo Dios. Mateo capítulo, el texto era Mateo 1, 21. Veamos entonces el versículo 21, el cual nos muestra claramente el motivo de la encarnación de Jesús. Y dice el ángel entonces, ¿a quién le está hablando acá? A ver, al nacimiento de Jesucristo, a María, ya, está hablando a José, ya, que tenía duda, ¿verdad?, de lo que María le había dicho, de que estaba embarazada por obra del Espíritu Santo, ya, lógicamente como hombre dudaba. Dice entonces Dios envía un ángel para confirmar, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ojo con este nombre Jesús, ya, porque el nombre Jesús, ¿verdad?, era un nombre muy común, aunque usted no lo crea, era muy común en los tiempos de Cristo. Ya era como, no sé, como Alejandro, Carlos, era un nombre muy común. ¿Ya? Y el nombre Jesús, ¿verdad?, en hebreo, ya, porque Jesús que nosotros tenemos, que pronunciamos, en la realidad, ¿verdad?, viene del griego, Jesús, ya es una transliteración del griego, pero el nombre original de Jesús es Yeshua, ya, o Yeshua, como usted quiera llamarle, ¿verdad?, que quiere decir el que salva a su pueblo, ¿ya? Entonces, el propio nombre Jesús ya nos muestra, o Yeshua, nos muestra, ¿verdad?, cuál era la misión de Jesús. Venir a salvar a su pueblo, como dice acá, de sus pecados. Amén. Para lograr esto fue indispensable la encarnación. Es decir, Dios en carne. Dios ha declarado que la penalidad del pecado tiene que ser la muerte. Ya, o sea,
el pecado lo que produce, ¿verdad?, como fruto es la muerte, ¿ya? Puesto que Dios no puede morir, tuvo que hacer una encarnación para que hubiera una naturaleza humana que pudiera experimentar la muerte, así pagar la penalidad por el pecado, ¿ya? El nacimiento virginal fue la forma ordenada por Dios para llevar a cabo la encarnación. Sí podría haber hecho de otra manera, ¿ya? Y todavía preservar la naturaleza inmaculada de Jesucristo puede ser solo un asunto de conjetura. El hecho es que Él lo hizo por medio del nacimiento virginal. Es verdad, claro, o sea, uno se cuestiona a veces y se pregunta, ¿verdad?, ¿por qué Dios no escogió otra forma? ¿Ya? ¿Por qué Jesús, verdad, se encarnó, tuvo que nacer a través de una virgen? ¿Por qué no vino de otra manera? ¿Ya? Pero Dios escogió esta manera, ¿ya? Y lo demás es solo conjetura. Amén. Nuestra mente finita muchas veces no puede entender lo infinito de Dios. A veces nosotros queremos encuadrar, ¿verdad?, a Dios en nuestro pensamiento, en lo que nosotros pensamos, opinamos, pero tenemos que entender que Dios está arriba y nosotros aquí abajo, ¿ya? Por lo tanto, si Él escogió la forma de la encarnación, ¿verdad?, que Jesús viniese a este mundo de esta manera, entonces ya está dentro de la soberanía de los planes de Dios, ¿ya? Indiscutiblemente el pronombre relativo, singular femenino en Mateo 1:16, une a Cristo a solo un progenitor humano. Su madre fue un nacimiento virginal. Veamos Mateo 1:16, damos a referencia, estamos acá mismo. Dice: Jacobo engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. ¿Ya? O sea, aquí claramente dice, ¿verdad? Dice que dice de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. O sea, aquí nos dice, ¿verdad? Aquí en una genealogía, ¿verdad?, o en una Toledot, ¿verdad?, son genealogía en hebreo, siempre se menciona al papá, ¿ya? Pero aquí se menciona a la mamá. Dice que Jesús nació de María, dice, ¿ya? Pero en Israel hasta el día de hoy, ¿verdad?, cuando se llama un hijo, ¿verdad?, se llama, qué sé yo, José, Benjamín ben José, que quiere decir, ¿verdad?, Benjamín, hijo de José, o qué sé yo, José ben Eliezer, ya, José, hijo de Eliezer, ya, o sea, siempre se nombra al padre, pero aquí en este caso, ¿verdad?, se nombra a María, ya. ¿Por qué razón? Porque no hubo, como le expliqué anteriormente, ¿verdad?, no hubo una intervención de hombre, ya. Hablando así humanamente, en términos humanos, ¿verdad?, es que Jesús en la realidad era solamente hijo de María y Dios, ya. José viene siendo su padrastro, ya, si lo hablamos de esta manera lo entendemos humanamente. ¿Amén? Bien. Dice acá: el resultado del nacimiento virginal fue un Dios hombre. El Dios siempre existió. La naturaleza humana total fue concebida por el Espíritu en el vientre de María, y el bebé nació completamente Dios y un ser humano perfecto unido a una persona para siempre. Esto se llama la unión hipostática. ¿Ya? Ojo con esa palabra. Unión hipostática quiere decir, ¿verdad?, la unión de dos naturalezas, humana y divina. Pero Jesús nunca dejó de ser Dios. ¿Ya? Jesús era 100% Dios, Jesús era 100% hombre. Ejemplo de la naturaleza humana. Dice allá en el libro de Juan, ¿verdad?, si no me equivoco, en el capítulo 6, dice: Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo de Jacob, ¿ya?, donde tiene un encuentro con la mujer samaritana. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Naturaleza humana. Jesús se cansa. Jesús en la oportunidad también dice que los discípulos iban en la barca junto con Jesús y Jesús iba durmiendo en la popa. ¿Qué es lo que vemos acá? Naturaleza humana. Jesús se cansaba, Jesús dormía también, ¿ya? Y en esa misma ocasión, ¿verdad?, se levanta una tempestad, despiertan a Jesús, Jesús reprende el mar y reprende las olas. ¿Qué es lo que vemos ahí? Naturaleza divina. Jesús teniendo dominio sobre el mar, sobre el viento, ¿ya? Jesús teniendo dominio sobre la muerte, resucitando a Lázaro. Entonces, vemos, por un lado, naturaleza humana, por otro lado, naturaleza divina.
Amén. Punto número 3. Los sufrimientos de la pasión. ¿Ya? La teología clásica protestante ha calificado los sufrimientos de Cristo en su muerte como su obediencia pasiva. Ojo con esto. ¿Ya? Esta obediencia pasiva se contrasta con la obediencia activa de Cristo, la cual se refiere a la obediencia que mostró durante toda su vida. ¿Ya? O sea, en su vida terrenal, ¿verdad? Jesús tuvo lo que se llamó la obediencia activa, que fue durante toda su vida. ¿Ya? Desde niño estuvo sujeto a sus padres. Después, cuando cumplió los 30 años, se bautizó, aunque no tenía que hacerlo, ¿ya? Pero para cumplir toda justicia, para identificarse con el hombre, lo hace. Entonces hablamos ahí de una obediencia activa. Pero cuando hablamos de los sufrimientos, cuando hablamos de los padecimientos de Jesús, desde la Santa Cena hasta la cruz, hablamos, ¿verdad?, de sufrimiento, ¿verdad?, pasivo. ¿Por qué pasivo, Pastor Alejandro? Porque Jesús, como Dios, si hubiese querido huir de esta realidad, si hubiese querido, ¿verdad?, escapar de estos padecimientos y decir, no, yo aquí no voy a morir porque esto es mucho para mí, ¿verdad?, o se hubiese revelado o utilizado su poder, ¿verdad?, para de alguna manera huir de todo esto, pudiese haberlo hecho, pero no lo hizo. Entonces a esto se le llama sufrimiento pasivo, porque Jesús, ¿verdad?, cual cordero mudo, como dice Isaías 53, se sometió, fue al matadero, ¿ya?, o oveja muda. Amén. Entonces a esto se le llama, ¿verdad?, sufrimiento pasivo. Su vida fue, por supuesto, una vida de obediencia, comenzando con su aceptación voluntaria de la encarnación, dice, ¿ya? Y continuando durante toda su vida en la tierra, él aprendió la obediencia a través del sufrimiento. Hebreos capítulo 5, verso 8, interesante este texto. Ya veamos, vamos a ver Hebreos 5, 8, vamos allá. Hebreos capítulo 5, versículo número 8, veamos. Dice, vamos a leer desde el 7, ¿ya? Dice, y Cristo lo dio a su carne, ofreciendo ruego y súplica, con gran clamor y lágrimas, el que podía librarlo de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, ya, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. O sea, mire lo que dice el texto acá, y aunque era hijo, dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia, dice. ¿Cómo así? O sea, Jesús era desobediente a Dios, ¿ya? ¿Cómo aprendió la obediencia? Bueno, cuando hablo, ¿verdad?, de que aprendió la obediencia, hay conceptos a veces que nosotros los conocemos, pero no lo hemos experimentado, ¿ya? Por ejemplo, un niño, una niña, ¿verdad? Usted ve una guaguita, una niña de 5 años, 6 años, anda jugando, ¿verdad?, con muñequita, y la trata como si fuera su hija, la muda, la cambia, ya, qué sé yo, juega con una mesita con tacita, tiene una teterita de juguete, hace como que sirve café, como que sirve té, invita a una amiguita a jugar. Entonces, por decirlo así, ¿verdad?, ella tiene conceptos de lo que es las cosas, de lo que es una guagua, de lo que es, ¿verdad?, servir té, pero no la ha experimentado. Porque lógicamente usted no le va a pasar una tetera hirviendo con agua a esa niña, ¿verdad? O no le va a pasar una guagua en los brazos para que la mude, la cambie, porque todavía no tiene edad. Bueno, con Jesús pasa lo mismo. A pesar de ser Dios, ¿verdad?, bendito sea el nombre del Señor, hay conceptos que él conocía, ¿verdad?, como obediencia a los padres, someterse a los padres, obedecerle a una mamá terrenal, obedecer a un papá terrenal, ¿verdad?, hasta cierta edad, someterse. Entonces, Jesús, ¿verdad?, como hombre, tuvo que aprender lo que era la obediencia, lo que era someterse, ¿verdad?, a padre, lo que era someterse a un gobierno, que en esa época, ¿verdad?, que gobernaba era Roma sobre el mundo, ¿ya? Por más que Israel tuviese al rey Herodes y tuviese, ¿verdad?, pero igual estaba sujeto al yugo de Roma, tenía que pagar impuestos. Entonces, fueron conceptos que él fue, ¿verdad?, experimentando y aprendió lo que era la obediencia, someterse a un gobierno, aunque corrupto, someterse, ¿verdad?, a los padres, aunque imperfectos. Amén. Entonces, aquí a eso es lo que se está refiriendo Hebreos capítulo 5, verso 8. Y aunque era hijo, ¿verdad?, aunque era Dios, aprendió, ¿verdad?, dice acá el texto, miren lo que dice acá. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, dice. Y dice que fue perfeccionado
ya, para ser eterno, ¿verdad? Eterno autor de la salvación, para todos los que creen, ¿verdad?, en Él, ¿ya? Entonces, amado hermano, vemos acá entonces que su vida, ¿verdad?, fue por supuesto una vida de obediencia, comenzando con su aceptación, ¿verdad?, de venir voluntariamente a encarnarse. Los sufrimientos de la vida de Cristo, aunque reales, no fueron salvíficos. Ojo con esto, quiero subrayar esto acá, ya, quiero que ustedes presten atención a esto, ya lo voy a subrayarlo, y lo voy a poner en azul. Amén. Los sufrimientos de la vida de Cristo, aunque reales, no fueron salvíficos. No obstante, el mérito de su muerte expiatoria es inseparable de su vida, sin pecado y perfecta, el cual fue evidenciado por su vida de obediencia. ¿Ya? Así que mientras que los teólogos han hecho esta distinción entre los sufrimientos de la vida y de la muerte, obediencia activa y pasiva, ellos no tienen importancia, ya que solamente fueron expiatorios, ojo con esto, los sufrimientos de su muerte y su obediencia en ser el cordero sacrificial. Ya, explico. ¿Qué está diciendo acá el autor de este material? ¿Ya? Lo que está diciendo es que lo que realmente importa son sus padecimientos en la cruz. Esos son, ¿verdad? Esos tienen valor expiatorio. Esos fueron, ¿verdad?, los que nos limpiaron, nos libertaron del pecado. ¿Ya? Esos fueron, ¿verdad?, el objeto, propósito real de Jesús, ¿verdad?, en esta vida, el morir en la cruz. Todos los sufrimientos anteriores que él haya tenido, bendito sea el nombre del Señor, amén, no tienen poder expiatorio de perdonar los pecados. ¿Ya? Los sufrimientos, ¿verdad?, que tuvieron valor expiatorio, ¿verdad?, que expiaron, que limpiaron los pecados, fueron los que él padeció en las últimas horas en la cruz. Eso tienen poder expiatorio y salvífico. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad?, y lo que la mayoría de los teólogos concuerda con esta tesis. ¿Ya? Entonces, estrictamente hablando, solo fueron expiatorios sus sufrimientos en la cruz. Fue durante las 3 horas de oscuridad, cuando Dios puso sobre Cristo los pecados del mundo, que la expiación se realizó. Ojo con esto es importante. Amén. Entonces, los sufrimientos que Jesús padeció en la cruz son los que tienen poder salvífico y expiatorio. Amén. El bosquejo de la pasión, dice. Ya estamos en la página. A ver, déjenme confirmar acá. Vamos a ver el bosquejo de la pasión. Acá estamos en la página, comenzamos la página 5. ¿Ya? El bosquejo de la pasión. Como notamos al principio de este capítulo, la pasión usualmente incluye los eventos desde la última cena hasta la crucifixión. Aquí está un bosquejo de estos eventos y la naturaleza de las cosas que acontecieron en aquellas últimas horas de la vida de Cristo. Los juicios. Veamos una referencia, ¿verdad?, porque es importante para poder entenderlo. Vamos a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Cuando Jesús es arrestado, ¿verdad?, y llevado a juicio. Mateo capítulo 26, versículo número 48 y 49. ¿Ya? Vamos allá. Mateo capítulo 26, versos 48 y 49. Vamos a leer del 47 mejor. Vamos a leer todo el pasaje. ¿Ya? Dice, ya mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espada y palo, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús extendiendo la mano sacó su espada, e hiriendo un siervo, el sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, espada perece. ¿Ya? ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirá la escritura de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espada y con palo para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no aprendiste. Mas todo esto sucede para que se cumpla la escritura de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron. ¿Ya? Y dice acá el verso 57, veamos, dice,
Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, ¿ya? A donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin, ¿ya? Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, ¿ya? Bien, entonces vemos acá, ¿ya? En esta primera parte del bosquejo de la pasión, ¿verdad? El juicio, los juicios, ¿ya? ¿Por qué habla de juicio? Porque no fue solamente uno, ¿ya? En primera instancia, ¿verdad? Cuando vemos ahí, cuando Jesús, ¿verdad? Después que celebra la Santa Cena, o la Pascua, Pesaj, ya que es lo que realmente ellos celebraban, él se dirige con sus discípulos a Getsemaní, ya, que queda en el monte de los Olivos, donde acostumbraba estar con sus discípulos para orar, para buscar fortaleza en Dios. Y ahí Jesús entonces es prendido, ¿verdad?, por Judas y la guardia personal del sumo sacerdote, ¿verdad?, del templo, ¿ya? Y luego dice la palabra del Señor, entonces es llevado donde Anás y Caifás, ¿ya? Estos dos sumos sacerdotes de la época, ¿ya? La realidad, el sacerdote de la época, ¿verdad?, era Caifás, ¿ya? Y su suegro era Ana, ¿ya? Entonces, bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? He llevado entonces a la casa de Caifás, ¿verdad? Que era el sumo sacerdote, ¿ya? Suegro, bendito sea el nombre del Señor, de Anás, ¿ya? Déjenme confirmar acá, tengo una duda, voy a confirmar inmediatamente, ¿ya? Para no... vamos a ver acá, sumo vamos a ver inmediatamente, vamos a confirmar acá. Me dio un blanco en la cabeza, entonces de Caifás, acá está. Alguien dice acá José ben Caifás, ya fue su madre de judío de la secta de los saduceos que fue un líder su suegro, ahí está bien, está correcto, ya. Entonces lo llevan donde Caifás, ¿verdad?, dice que era el sumo sacerdote, y Anás, ¿verdad?, era su suegro, que también había sido sacerdote en la época de Jesús, antes de Jesús, ¿verdad?, por supuesto, pero Roma, ¿verdad?, lo había sacado. O sea, estaba tan corrompido el sistema sacerdotal en la época y se había vuelto algo tan político, ¿verdad?, que ya los sumos sacerdotes del templo, ¿verdad?, no se elegían por sucesión, como lo había ordenado Dios. No venían de un linaje sacerdotal como de Aarón, ¿verdad?, o de Fineas, ¿ya?, sino que Roma se había encargado de sacar y colocar a quien quería. O sea, para que ustedes se imaginen, ¿ya? Pero a pesar de que Caifás era el sumo sacerdote escogido por Roma, ¿verdad?, Anás por detrás seguía moviendo los hilos, ¿verdad?, que era su suegro, ¿ya?, y seguía mandando. Vemos acá entonces la página 6, dice: el sitio tradicional de la Pascua es un aposento alto situado en el extremo suroeste de la ciudad de Jerusalén. Desde allí el grupo atravesó la ciudad hasta llegar al huerto de Getsemaní, en la ladera del monte del Olivo, al este de Jerusalén. Lo que estaba hablando yo, ¿verdad?, que después de la cena se dirigen al monte de los Olivos, a Getsemaní. La palabra a propósito de Getsemaní quiere decir lugar de exprimir las aceitunas. Ya se exprimían ahí, habían piedras, ¿verdad?, para exprimir las aceitunas y extraer el aceite. Donde el Señor fue traicionado, arrestado, y donde también le restauró la oreja a Malco. Ahí Jesús también realizó un milagro con la guardia, ¿verdad?, del sumo sacerdote, con Malco, porque dice la palabra del Señor que cuando fueron a prender a Jesús, Pedro sacó la espada y la realidad era cortarle la cabeza a Malco, no la oreja. Pero Malco, ¿verdad?, tuvo una reacción rápida y le cortó la oreja, pero Jesús se la coló de vuelta, ¿ya? Esto posiblemente ocurrió alrededor de las 3 a.m., ¿ya? Ojo con esto. Jesús se ha arrestado aproximadamente a las 3 a.m.
¿Qué día, Pastor Alejandro? Jesús, ¿verdad?, es arrestado en Yom Hamishi, que viene siendo día jueves para nosotros, ya a las 3 de la mañana. ¿Ya? ¿Por qué razón, Pastor Alejandro? Porque Jesús, ¿verdad?, es crucificado en Yom Shishi, o sea, día viernes, ¿ya? Día viernes a las 9 de la mañana, ¿ya? Y muere a las 3 de la tarde. Ojo con esto, a las 3 de la tarde, y rápidamente bajado de la cruz y llevado, su cuerpo es limpiado rápidamente, ¿verdad? ¿Ya? Y llevado a un sepulcro antes de las 6 de la tarde, que comenzaba Yom Shabbat, o sea, el Shabbat, el sábado, ¿ya? Eso tenemos que entender nosotros. El día judío, ¿verdad?, terminaba a las 12, como termina, ¿verdad?, nuestro día diario. Para un judío, ¿verdad?, el día terminaba a las 6, 6 y media, y comenzaba ya el otro día. Tenían una forma estoy grabando. Tenían una forma, ¿verdad?, diferente de medir los días, medir, ¿verdad?, la hora. Amén. Entonces, Jesús el día jueves, ya, el día jueves, ya, es arrestado a las 3 a.m., ya, a las 3 a.m. el día jueves, ya, para ser, ¿cuánto se llama? Condenado durante la noche, a partir de las 3 a.m., ¿verdad? Ya lo llevan inmediatamente a la casa de Caifás, de Anás, ¿verdad? Y de ahí ya después es llevado a la casa de Pilato, ya donde Pilato también, ¿verdad?, lo interroga, lo manda donde Herodes, que está ahí mismo, porque Herodes consideró que era la fiesta de Pesaj, la fiesta de la Pascua. Entonces Herodes estaba en la ciudad para celebrar esta fiesta, y Pilato, sabiendo que Herodes, que Jesús, ¿verdad?, era de Nazaret, un pueblo que queda en la región de Galilea, ya, que pertenecía al distrito de Herodes. Entonces Pilato lo manda donde Herodes lo interroga también, se burla de él, ¿verdad?, esperando que Jesús haga un milagro, y lo envía de vuelta nuevamente donde Pilato finalmente entonces condena ya a Jesús y lo envía entonces a la cruz. Amén. Bueno, este es el proceso, ¿verdad?, de los juicios. Por eso acá el material habla de los juicios. ¿Ya? Letra B, el día en que Jesús es crucificado. El punto de vista tradicional de una crucifixión, el viernes, tiene todo para ser recomendado y nada para ser contradecido. Todos los evangelios afirman que el día después de la crucifixión era el sábado. ¿Ya? O sea, el Shabbat. Lo que yo estoy hablando, ¿verdad? Vamos a Marcos capítulo 15, verso 42. ¿Ya? Marcos capítulo 15, verso 42. Vamos allá. Marcos capítulo 15, verso 42. Dice: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, dice, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, dice. Y Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba acabado en una peña, e hizo rodar una piedra al entrar al sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban donde lo ponía. Entonces, claro, José de Arimatea, ¿verdad?, va rápidamente ya a pedir el cuerpo de Jesús, porque se acercaba a Shabbat. Dice, miren lo que dice acá el texto. Cuando llegó la noche, o sea, para ellos, ¿verdad?, ya estaba llegando la noche a las 6, 6 y media de la tarde. ¿Ah? Del día viernes. Ya, porque a las 6 y media de la tarde, el mismo día viernes, comenzaba Shabbat, comenzaba el sábado. ¿Ya? O sea, la forma de horario, de ver la hora, es muy diferente en el oriente, ¿verdad?, aquí al occidente. Nosotros tenemos que entender eso. ¿Ya? Entonces, Jesús, ¿verdad?, muere un día viernes, Yom Shishi. Es arrestado Yom Hamishi, día jueves, a las 3 de la mañana. Es procesado, Yom Shishi, ¿verdad?, comienza Yom Shishi, día viernes, ¿verdad?, es crucificado a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde muere. Pilato se sorprende, dice la palabra del Señor,
¿ya? Pilato se sorprende. ¿Por qué se sorprende? Se sorprende, ¿verdad? Porque las personas cuando eran crucificadas, amado hermano, ¿ya? Por lo general duraban mucho más horas, ¿ya? Incluso hasta días. Dice el historiador Flavio Josefo que una persona podía durar hasta 3 días crucificada, agonizando, lógicamente, ¿verdad? ¿Ya? Y cuando le informan a Pilato que ya había muerto Jesús en tan pocas horas, se había sido crucificado a las 9 y murió a las 3, pero tenemos que tomar en cuenta todo lo que Jesús padeció, arrestado a las 3 de la mañana el día jueves, ¿ya? Pónganse a pensar ustedes lo deshidratado que estaba, porque la Biblia dice que había estado en agonía durante el Getsemaní, ¿verdad? Orando, ¿ya? Con mucho sudor, con muchas lágrimas, la carga emocional de todo esto, la lucha espiritual que Jesús estaba enfrentando, luego llevado a este proceso donde es maltratado, ¿verdad? Por Caifás y Ana, ya en este juicio, que era un juicio también ilegal, ya después vamos a ver por qué era un juicio ilegal, totalmente ilegal, ya era un juicio ilegal. ¿Por qué razón? Porque los juicios, en primer lugar, según el Talmud, ¿verdad? Y la Gemara judía, ya no podía ser de noche, tenía que ser de día, a luz del día, para que todo el mundo viese, para que no hubiese nada ilegal, ya. Y en segundo lugar, el juicio, ¿verdad?, tenía que tener un quórum de los 72 miembros del Sanedrín, que eran ancianos, ¿verdad?, judíos, escogidos por el pueblo, ¿verdad?, para ver estos asuntos de juicio. Y lógicamente en la noche, cuando lo llevaron donde Caifás, ¿verdad?, para interrogarlo y para enjuiciarlo, ¿verdad?, no estaban los 72 miembros del Sanedrín, porque muchos vivían fuera de Jerusalén, ¿ya? Y cuando se iba a celebrar un juicio, se tenía que esperar que los miembros del Sanedrín llegasen, ¿verdad?, para poder celebrar. Pero en este caso no fue el caso, ¿ya? Entonces este juicio, ¿verdad?, es un juicio totalmente ilegal, ¿ya? Entonces, por esa razón, ¿verdad?, Jesús duró tan poco, ¿ya? Duró tan poco, ¿verdad?, y murió rápidamente. Los otros 2 ladrones que estaban alrededor de Jesús, que fueron crucificados también con Jesús, ¿verdad?, duraron más, al punto, ¿verdad?, que tuvieron que dieron la orden de quebrar las piernas. En la época, ¿verdad?, para acelerar la muerte del crucificado, se le ordenaba, ¿verdad?, que se le quebrasen las piernas, en la rodilla, para que dejaran de respirar y pudiesen morir más rápido, ¿ya? Pero Jesús es entonces crucificado un día viernes, a las 9 de la mañana, y muere a las 3 de la tarde. El método en que Jesús es crucificado, lógicamente, ¿verdad?, en una cruz. Amén. Jesús es crucificado en una cruz, ¿ya? Este era el método, ¿verdad?, de crucifixión, ¿verdad?, utilizado y muy desarrollado por los judíos, ¿ya? Dice, la crucifixión era de origen oriental, dice. Los persas la practicaban y aparentemente Alejandro el Grande la aprendió de ellos. Fenicia, famosa por sus prácticas bárbaras, con frecuencia usaba la crucifixión. Parece que Roma la adoptó de Cartago y la perfeccionó como medio de llevar a cabo la pena capital. Roma la empleó hasta tal punto que más de lo que uno se pudiera imaginar. Ya, o sea, ¿cuánto se llama? La cruz, ¿verdad?, era la forma de castigo, ¿verdad?, que se utilizaba durante la época para castigar a los reos, entonces a los criminales. Los romanos la perfeccionaron. Alejandro el Grande dice en la historia, ¿verdad?, que crucificó a más de 3.000 hombres, ¿ya? A más de 3.000 hombres. Hubo en la época, ¿verdad?, de Roma una rebelión, ¿verdad?, de gladiadores, entre los cuales estaba su líder Espartaco, ¿ya? Dice la historia, ¿verdad?, que Roma, en castigo, crucificó, ¿verdad?, a más de 3.000 hombres, ¿ya? Y los colocó en fila en la entrada, ¿verdad?, de la ciudad, para dar una luz una señal de escarmiento. Entonces, el método que Roma utilizaba, ¿verdad?, para matar a los reos era la crucifixión, ¿ya? Donde eran clavados no en las manos, sino en la parte de la muñeca, para que no se rasgaran, ¿verdad?, las manos y pudiesen soportar el peso, y amarrados, ¿ya? La forma también en que eran, ¿verdad?, crucificados, los desnudaban. Ya muchas veces nosotros vemos, ¿verdad?, en las películas que le colgaban un paño en las partes íntimas, pero la realidad, amado hermano, es que los crucificados, ¿verdad?, lo humillaban de tal forma, ¿verdad?, que lo crucificaban
desnudo. Y no había peor humillación para un judío, ¿verdad?, que ser crucificado desnudo. O sea, imagínense la humillación, ¿ya? Y antes, ¿verdad?, de ser crucificado eran azotados, ya con látigo que tenían en las puntas de hueso, en las cuales cada latigazo, ¿verdad?, rasgaba un pedazo de carne. Quiero decirle, ¿verdad?, que la película de Mel Gibson, la cual muchos encontraron, y yo a veces escuché hasta pastores decir, ¿verdad?, que era muy sangrienta, que no era tan así. No, realmente era así, y Mel Gibson se quedó corto con lo que él mostró de lo que fue realmente la pasión de Cristo. Realmente, ¿verdad?, había una ley judía que dictaba que cuando un reo, ¿verdad?, ya era procesado y era condenado para ser azotado, ya podía recibir 40 azotes, menos uno. Pero en la ley romana no existía límite. Se podían darle 100 azotes, ¿verdad? Y imagínense ustedes lo que era ser azotado con esa látigos que tenían ellos con puntas de hueso, los cuales arrancaban pedazos de piel y exponían muchas veces hasta las costillas. Ya, bueno, todo esto fue lo que padeció entonces Jesús, y fuera de eso tuvo que cargar, ¿verdad?, su cruz hacia el lugar donde iba a ser, ¿verdad?, muerto. Amén. Bien, vemos acá entonces la lámina, vemos acá la inscripción, ¿verdad?, ya en hebreo, en griego y en latín, ¿verdad?, de la condena que Pilato mandó entonces a colocar en la cruz de Jesús. Aquí está, aquí dice Yoshua, ¿verdad? Yoshua dice Melech, ¿verdad?, rey Yehudim, de los judíos, ¿ya? Eso es lo que está, aquí dice Yoshua Nasir, ¿ya? De Nazaret, ¿verdad? ¿Ya? Claro, Nazaret, Melech, el rey Yehudim, de los judíos, ¿ya? Acá está en hebreo, que era el idioma, ¿verdad?, de la religión. Aquí está en griego, que era el idioma ya de la cultura de la época, que todo el mundo prácticamente hablaba en el imperio, ¿verdad? El griego en la época era como el inglés hoy, ¿ya? Y el idioma, ¿verdad?, el latín, ¿verdad?, que era el idioma del imperio dominante, ya que era Roma en este caso. Bueno, hablamos de la ilegalidad, yo le hablé de la ilegalidad del proceso, ¿verdad?, judío, ¿ya? Bendito sea el nombre del Señor. Que el proceso, ¿verdad?, judío había sido un proceso, ¿verdad?, ilegal. ¿Por qué? Dice, fue ilegal el juicio de Jesús. Antes de que el juicio empezara, ya había decidido que debía morir. O sea, era ilegal, ¿verdad? Ya había sido condenado antes, ¿verdad?, que empezara el juicio, ¿verdad? Ellos ya habían decidido, ¿verdad?, que Jesús tenía que morir. No se consideró concepto de presunción de inocencia, dice. Falso testigo para testificar en contra de Jesús. No se permitió alguna defensa. El juicio fue ilegal porque se realizó de noche. No había quórum del Sanedrín. Lo que estaba hablando yo, ¿verdad?, no hubo un quórum que era de 72 miembros del Sanedrín, ¿ya? El sumo sacerdote puso a Jesús bajo juramento, pero luego lo incrimina por sus palabras. Los casos como el de Jesús, que eran tan serios, debían ser juzgados solo en la sala del Concilio Supremo, no en la casa del sumo sacerdote. O sea, por todas estas razones, ¿verdad?, el juicio de Jesús era ilegal. Muy bien, amados hermanos, entonces llegamos hacia el fin de esta clase. Pido perdón por todas las interrupciones, ¿verdad?, de ruido del vecino, ¿verdad?, que hoy se le ocurrió, ¿verdad?, trabajar. Amén. Pero espero que haya sido de bendición, ¿verdad?, esta clase. Que el Señor le bendiga, sigan estudiando, leyendo el material, para que así puedan responder la prueba. Shalom, Urajá, paz y bendición.